Muy buenas tardes a todos, quien les habla es John Mochicasillo. En esta oportunidad estamos con un nuevo video, diseño de platea de cimentación por método de rígidos. Para ello les presentaré la plantilla de Excel, que está conformado por cuadro de cargas a completar, la representación en perfil, el plano en planta, definición método a usar, si es por método rígidos o método flexible. Luego haremos una serie de verificaciones y al final estaremos haciendo lo que es el diseño por cada franja, ¿no? Tenemos la franja 1, franja 2, franja 3 hasta el franja 6. Estaremos dando a conocer lo que son en cada franja la cantidad de número de varillas y el desplazamiento entre cada varilla. Entonces aquí tenemos el refuerzo superior y el refuerzo inferior. Para ello, antes de entrar al tema, les invito a que puedan ver mis anteriores videos de diseño de vigas por flexión, por corte, diseño de columnas, diseño de placas, muros estructurales, diseño de losa maciza para techos y también lo que son los predimensionamientos de losas, vigas, columnas, muros, placas, zapatas. Entonces todo pueden encontrarlo en mi canal de John Mochicasillo y en ahí, ¿no? Les mostraré. Y también hay algunas plantillas que están publicadas para que puedan descargarlo. La plantilla de vigas por flexión, diseño de vigas por corte y diseño de columnas. Estas tres plantillas están publicadas, ¿no? Entonces, si en caso que quisieran obtener las plantillas que no están compartidas, entonces simplemente me escriben por WhatsApp, que les estaré dejando en la descripción del video, justo en esta parte, ¿no? Tenemos aquí las redes sociales, el Facebook, el WhatsApp, el Instagram y la página de Facebook para que nos puedan seguir, ¿no? Para estar más al tanto de los demás videos. Sin más que decir, empecemos. Para el diseño de platea de cimentación, nosotros vamos a ver algunos tipos de plateas, ¿no? Como A tenemos losa plana maciza, ¿no? Son plateas que son maciza, concreto puro y acero. Y aquí tenemos las columnas y son de esa manera representados, ¿no? Aceros positivos y aceros negativos. Tenemos lo que son B, losa plano con capitel, ¿no? Son ya un poquito más especiales cuando hay conexión de la columna y la platea, ¿no? C tenemos losa plana aligerada, son para aligerar, ¿no? La platea para que sea un poquito más económico. En esos casos se usa ese tipo de plateas. Luego tenemos lo que es de losa con contratraves. Tenemos representado de esta manera, tenemos las columnas y aquí hay unos materiales especiales que se le ponen, ¿no? Y luego C tenemos lo que es losa con nervaduras o contratraves interiores, ¿no? Que está representado de esa manera también. Para el diseño estructural, entonces nosotros podemos diseñar de estas maneras, ¿no? El diseño de las losas de cimentación se pueden efectuar por los métodos, dice, ¿no? Convencionales, uno que es método rígido convencional y el otro que es método flexible aproximado. También se pueden emplear por métodos de elementos finitos y de diferencias finitas. Entonces aquí veremos cómo actúa, ¿no? El suelo, la reacción del suelo cuando se produce una acción de las columnas. Por método rígido convencional. En este método de diseño la losa se supone infinitamente rígida, ¿no? Y la presión del suelo coincide con la línea de acción de las cargas resultantes de las columnas, como se observa en la siguiente figura. Aquí tenemos las cargas de las columnas, que es la carga 1, carga 2, la carga 5, entre varias cargas que haya, ¿no? Estas son las columnas y cuando las columnas generan una carga al suelo, el suelo produce una reacción, ¿no? Una reacción. Y la losa en este método se va a considerar que es rígido, ¿no? Va a ser de concreto puro, rígido. Ahora, cuando es por método flexible aproximado, en este método el suelo se considera flexible, ¿no? Como pueden verlo aquí. Dice, este método de diseño representa el suelo mediante un número infinito de resortes elásticos, por lo que es conocido como cimentación de Winkler. Elástica de
esos resortes supuestos se denomina el coeficiente K de reacción del suelo, ¿no? Aquí tenemos la columna 1 y columna 2. En este caso, el suelo se va a comportar de manera flexible y de tal manera que va a haber un coeficiente K que va a ser la reacción del suelo, ¿no? Como se puede representar en la figura. Entonces, en esta oportunidad vamos a hacer el diseño de platea de cementación por método de rígido convencional, ¿no? Vamos a suponer que el suelo sea muy rígido, ¿no? Para ello empezaremos, ¿no?, a hacer el diseño. Como paso 1, nosotros lo que hacemos es completar todos los datos. Los datos vamos a completar en esta zona que voy a resaltar. Hasta aquí, ¿no?, son los datos para completar. Todo lo que es de color amarillo son datos que nosotros necesitamos saber: las características de los materiales que vamos a usar, las características del terreno, entre otros, ¿no? Entonces, y todo lo que es de color rosado va a ser para ver, ¿no?, algunas respuestas, y el color celeste, azul, va a ser para ver los resultados final, que más abajo estaremos viendo, ¿no? Como dato 1, ¿no?, lo que nosotros necesitamos es lo que es el concreto, ¿no?, cuánto de resistencia va a trabajar. En este caso usaremos 210 kg por centímetro cuadrado. Acero, la afluencia, trabajaremos con 4200 kg por centímetro cuadrado. La sobrecarga, la carga viva que se va a generar al terreno, al platea, va a ser 450 kg por metro cuadrado. Nivel de desplante del terreno va a ser 90 centímetros. La capacidad admisible del suelo va a ser 1.4 kg por centímetro cuadrado, ¿no? Este dato viene del estudio de mecánica de suelos cuando se lleva al laboratorio, ¿no? Aquí tenemos el peso específico del suelo, que es 1700 kg por metro cúbico. El peso específico del concreto nosotros sabemos por E060, que es 2400 kg por metro cúbico. El KS va a ser, hay que considerar, 1 kg por centímetro cuadrado. Y la elasticidad vamos a calcular de 15.000 por raíz de 210. Nos da que es 217370.6512 kg por centímetro cuadrado. Si en caso que estaría usando otro acero, otro concreto de 280, ya cambian, ¿no? Entonces ahora lo dejaremos para 210. El cuadro de cargas. Aquí vamos a insertar los datos de la columna, ¿no? Entonces aquí tenemos el plano, ¿no? Tenemos este va a ser columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, 5, 6, 7, 8, 9, tal como se puede representar. Entonces estas son las columnas, ¿no? Y las secciones de cada columna son el B y el T. Entonces todas las columnas van a tener una sección de 40 por 40 centímetros. La carga muerta para columna 1 va a tener lo que es de 45 toneladas y la carga viva de 25 toneladas, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen estos datos? Vienen de los metrados de carga de la edificación que vamos a hacer el diseño de platea de cimentación, ¿no? Y aquí tenemos lo que es la sumatoria de todas las cargas muertas, aquí la sumatoria de todas las cargas vivas, y aquí tenemos la mayoración según la E060 de la norma técnica peruana, que es 1.4 por carga muerta más 1.7 por carga viva. Entonces, haciendo toda esa mayoración, nos salen 1.4 por 45 más 1.7 por 25, 105.5 toneladas. Entonces, para cada uno se está haciendo de esa manera, ¿no? Esta es la sumatoria de todas las cargas. Aquí tenemos la representación del terreno y de la platea, ¿no? Entonces, y aquí hemos hecho una pequeña representación de este eje. Tenemos lo que es la columna 1, 2, 3. Aquí tenemos la carga 1, carga 2, carga 3. Entonces, estas son las columnas que estamos representando. Y también aquí tenemos la representación de algunos datos que hemos puesto. La sobrecarga, la carga viva hemos puesto que es 450, que se va a generar al suelo, ¿no? Va a ser uniforme. Luego tenemos el peso específico del suelo. Este es el peso específico del suelo.
va a ser 1700 kilogramos por metro cúbico, que le hemos puesto también por dato ahí, ¿no? Después tenemos lo que es el peso específico del concreto. Esta parte será lo que es la platea de cimentación, ¿no? Entonces va a ser 2400 kilogramos por metro cúbico. El factor KS hemos considerado que es 1 kilogramo por centímetro cúbico, ¿no? Aquí tenemos lo que es la altura del desplante a nivel del terreno, ¿no? Que está representado por DF. Y que va a ser 90 centímetros, que también pusimos como dato ahí, ¿no? Aquí tenemos la representación del plano en planta, ¿no? En esta dirección serán mis ejes X, en esta dirección las ejes Y. Tenemos las columnas, tal como se explicó, que están ubicadas en esas partes, que son de una sección de 40 por 40, todas las columnas. Y tenemos lo que son en cada borde y líneas para hallar las franjas. Está representado por las letras A, ¿no? Este es más adelante lo usaremos para identificarnos, ¿no? Más rápido, para hallar el ancho de las franjas y el área tributaria, ¿no? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Aquí tenemos el espaciamiento entre los ejes de cada columna. Del eje 7 al 8 tenemos 5.4, del eje 8 al 9 5.4 y del 9 al borde del plano tenemos 0.6. Aquí tenemos 0.2, que es la mitad de la columna al cara exterior, que va a ser 0.2, ¿no? 0.4 entre 2, 0.2. Y la sumatoria de todas las ejes, distancias en dirección X va a ser 11.60 metros. En la dirección Y también, ¿no? Se muestra 0.20, 4.50, 4.50 y 0.60. Y la sumatoria de todos los ejes es 9.80 metros. Eso es todo con lo que es para completar datos. Entonces, ahora procederemos a hacer el diseño. Para hacer el diseño, primeramente, nosotros definiremos el método a usar, ¿no? Si es que nos conviene diseñar por rígidos o por método flexible, ¿no? Entonces, para ello aquí tenemos LCX. El LCX es la distancia entre ejes, el más crítico, ¿no? Tenemos aquí 0.2, 5.4, 5.4 y 0.6, lo cual adoptaremos un valor de 5.4, el mayor de ellos, ¿no? Va a ser 5.4. El LCY va a ser la distancia entre ejes, el más crítico, en la dirección Y, ¿no? Va a ser 4.50 porque es la distancia de 0.60, 4.50, 4.5 y 0.20. Entonces el mayor es 4.5. Y aquí el LC son los dos, ¿no? O sea que son las dos distancias. Pero nosotros para este caso adoptaremos el mayor para hacer la verificación, ¿no? Es como el dato LC que consideraremos. El T es el espesor de la platea de cimentación. Nosotros para este caso asumiremos, ¿no? Este es el espesor de la platea, ¿no? Que va a ser 50 centímetros. Como va a ser 50, altura del suelo va a tener esta altura, ¿no? Que va a ser 90 menos 50, que sería 40 centímetros de esa altura, ¿no? Entonces ya tendríamos ese valor, ¿no? Asumiendo 50, nosotros primeramente calculamos lo que es el lambda. Lambda está dado por la expresión 3 por KS entre electricidad por espesor de la losa al cubo, todo a la 1/4 o raíz cuarta, ¿no? Entonces, después de todo reemplazando esos valores y haciendo esa operación, nos sale que es 0.003, ¿no? Que sería 3 por KS, que es 1, tenemos por dato 1. La elasticidad del concreto es 21,7370, hemos calculado aquí. Y la T, que es 50, ¿no? Al cúbico, todo a la 1/4 nos sale 0.003242. Y el 1.75 entre lambda nos sale 5.40 metros. Entonces tenemos que verificar que debe cumplir esta condición, si es que es por método rígido o por método flexible.
El 1.75 entre lambda, cuando va a ser mayor que el LC, mayor que 5.40, va a ser método rígido. Pero si en caso que 1.75 entre lambda fuera menor que LC, va a ser método flexible. Hagamos una comparación. Si en caso aquí pondríamos un menor peralte de la losa, 45, nos sale ya que es automáticamente el método flexible. Entonces yo, para evitar el método flexible, lo que debo hacer es aumentar el espesor de la platea. Lo pondré 50. Entonces 1.75 entre lambda me sale 5.40. 5.40 es mayor que 5.40. En este caso serían iguales, ¿no? Pero voy a considerarlo, ¿no? Pero si en caso que fuera una 5 en 5, ahí sí ya me sale, ¿no? 5.8 es mayor que 5.40. Entonces, como es igual, por eso lo estoy considerando que va a ser por método rígido. Ahora, para resolver, como paso 1, calculamos el área de la losa. Para el área de la losa, nosotros sabemos que el área es base por altura o el área de una sección, ¿no?, rectangular. Vamos a tomar esa fórmula que va a ser LX por LY. Entonces, en la longitud de dirección X nosotros tenemos que es 11.60, ¿no? Y en la longitud de la dirección Y tenemos que es 9.8 metros, ¿no? Y el área sería 11.60 por 9.80, que nos sale 113.68. Como paso 2, hacemos el cálculo de la presión neta del suelo. Y la fórmula está dada por la presión neta del suelo es igual a la capacidad admisible que tenemos aquí, 1.4 menos peso físico del suelo 1 por altura 1. Entonces el peso físico del suelo 1 sería 1700 por altura del 1, que sería 90 menos 50, que sería 40 centímetros, por 10 a la menos 6, porque hay que convertir las unidades, ¿no? Estamos trabajando en kilogramo por metro cúbico y convertiremos a centímetros. Kilogramo por centímetro. Y aquí dice que tendremos el menos peso físico del suelo 2 por altura del suelo 2. En este caso no tenemos, solamente tenemos un tipo de suelo. Luego pasamos al peso físico del concreto por altura del concreto. Y nosotros sabemos que el peso físico del concreto es 2400 por altura del concreto, que hemos asumido que la altura del concreto, esta alturita, es 50. Y de igual manera también convertimos a su dato respectivo por 10 a la menos 6, como están viendo aquí, menos la sobrecarga. La sobrecarga tenemos aquí como dato que es 450, o ¿no? 450 kilogramos por metro cuadrado. Elevaremos a la 10 a la menos 4 y estaremos convirtiendo, ¿no?, al respectivo unidad. Entonces toda esa operación nos sale 1.17 kilogramos por centímetro cuadrado. Luego pasaremos 3 al cálculo de las presiones por debajo de los puntos perimetrales. Entonces en esta parte vamos a calcular las resultantes y las excentricidades, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no?, la excentricidad en X y la excentricidad en Y. Tenemos lo que es el centro de resultantes o centro de rigidez. Aquí tenemos el centro de masas. La excentricidad es la distancia entre centro de masas y centro de resultante, ¿no? Para calcular lo que es la resultante en la dirección X y en dirección Y, nosotros usamos esta fórmula, ¿no?, que va a ser la sumatoria de todas las cargas por respectivo distancia, ¿no?, por cada franja. Entonces, ¿cómo usamos esto? Hacemos la operación de, primeramente, multiplicaremos la distancia, que va a ser 0.2. Y aquí está representado por C51, ¿no? 0.2 por, tomaremos todas estas franjas. Y esas franjas están ahí, columna 7, columna 4 y columna 1. O bien columna 1, 4 y 7. Entonces, haciendo la operación sería 0.2 por, vamos a encontrar las cargas de la columna 1, 4 y 7. Entonces de la columna 1 tenemos que es F45.
no, perdón, es F13, ¿no? Que es 45. Entonces va a ser la multiplicación de la distancia, que es 0.20 por el peso de las columnas. Entonces para la columna 1 tenemos que es 45, que sería F13 más G25, perdón, que es G13. Luego más, tenemos que aquí hay también otro que es 4, entonces vayamos a columna 4 y la carga, que es F60 más G30, ¿no? Aquí está, ¿no? Perdón, sería F16 más G16. Luego tenemos que es la columna 7. La columna 7 está aquí, que sería más F19 más G19, ¿no? Y una vez acabando eso, ahora sumamos más. Sería más la suma de 0.2 más 5.4 y multiplicar, ¿no? Por el brazo. En este caso serían 2, 5, 8. Por la columna 2, 5, 8. Entonces estaríamos justo en esta parte. Hemos sumado la C51 más D51 y multiplicamos por 2, 5, 8. Entonces sería la columna 2, que sería 60 más 30, y la columna 5, que sería 100 más 40, y la columna 8, que sería 70 más 30 más, ahora pasaríamos a este eje, ¿no? Sería la suma de 0.2 más 5.4 más 5.4. Aquí está, ¿no? La C51 más D51 más F51. Entonces multiplicamos por todas estas columnas que están ubicadas en la columna 3, 6 y 9. La columna 3 estará aquí, sería 60 más 90. Aquí está, ¿no? F15 más G15. Luego tenemos la columna 6. La columna 6 sería 70 más 30. Y la columna 9, que sería 60 más 30. Y toda esa operación dividimos entre la fórmula que me dice, entre la sumatoria de todas las cargas. Entonces la sumatoria de todas las cargas estaría en esta parte, ¿no? 585 más 275, que es F22 más G22, que está aquí, ¿no? Y toda esa operación nos sale que es 5.79, es la resultante, ¿no? En la dirección X. Ahora en la dirección Y, de igual manera también se calcula, ¿no? Solo que en este caso haremos para la dirección Y, ¿no? Para este caso será empezar de este caso, esto sería 1, otro sería esto y este. Y en la dirección Y sería la sumatoria de todas las cargas por la longitud, ¿no? Entre la sumatoria de todas las cargas. Por ejemplo, sería la longitud sería 0.60, que es I48, por la suma que hay en todas estas franjas. Las franjas son la columna 7, 8 y 9. Entonces la columna 7 sería carga muerta 60 más 30. Luego 8 sería 70 más 30 más la columna 9, 60 más 30, ¿no? Que podemos ver en este status. Luego más, sumamos, sería para este eje ya también, ¿no? 0.60 más 4.50 más I48 más I100,
perdón, y 45. Entonces multiplicaremos por estos brazos, ¿no? De columna 4, 5 y 6. De columna 4 tenemos que es 60, 30. De columna 5 tenemos que es 100 y 40. De columna 6 tenemos que es 70, 30. Más, ahora para este eje ya también, ¿no? Será la suma de 0.60 más 4.50 más 4.50. Y aquí tenemos toda esa suma, y 48 más y 45 más y 41. Multiplicamos por el brazo, ¿no? Por las cargas. Y sería la columna 1, 2, 3. Entonces sería F13 y G13, que sería 45 más 25. La columna 2 sería 60 más 30. Y para la columna 3 sería 60 más 30. Toda esa operación dividimos entre la sumatoria de todas las cargas, como dice la fórmula, PI, ¿no? Entonces la sumatoria de todas las cargas sería 585 más 275. Y nos sale que es 4.94 metros. Una vez calculado las resultantes en dirección X y Y, vamos a calcular las excentricidades. Las excentricidades son la distancia entre el centro de masas y centro de rigidez. La excentricidad en X va a ser la resultante en dirección X menos LX medios, ¿no? La LX es la longitud total de la dirección X que tenemos aquí. Entonces, haciendo esa operación, que sería 5.79 menos 11.60 entre 2, nos sale que es 0.0116, ¿no? Menos. Pero convertido a centímetros por 100 nos sale menos 1.16 centímetros. En sí, la excentricidad va a ser mínimo, ¿no? Que desde el centro de masa hasta el centro de rigidez que va a haber en dirección X. Ahora, excentricidad en dirección Y, que va a ser a ese lado. Va a ser de igual manera, ¿no? La fórmula excentricidad en Y va a ser Y resultante en Y menos LY medios, ¿no? Sería 4.94 menos 9.80 entre 2 y convirtiendo a centímetros multiplicamos por 100, nos sale 4.30 centímetros. Entonces estas son las excentricidades, ¿no? Entonces estas excentricidades son mínimos, ¿no? 4.30 y 1.16. Luego calculamos lo que es el peso total mayorada de la edificación. Esto en sí ya hemos calculado. Tenemos que es 1286.5 toneladas, que era la sumatoria de todos los pesos mayorados de toda la edificación en cada columna. Luego calculamos lo que es la inercia, ¿no? En dirección X y en dirección Y. Para el cálculo de la inercia nosotros usamos la fórmula de base por altura al cubo entre 12, ¿no? Que es el área de un tipo rectangular. El ancho nosotros tenemos que es 11.60, por longitud tenemos que es 9.80 al cubo entre 12 nos sale que es 909.8. Ahora la inercia en Y sería longitud por ancho al cubo entre 12, ¿no? La longitud nosotros tenemos que es 9.80, el ancho que es 11.60 al cubo entre 12, que es 1274.4 metros cuartos, ¿no? Tenemos los momentos. El momento en X, la fórmula es peso último por la excentricidad en Y. Entonces nosotros tenemos que el peso último es 1286 por 4.30, como esto está en tonelada, esto convertiremos de centímetros a metros, sería 1286.5 por 4.30 entre 100, nos sale 55.3 toneladas por metro. Y esta es la excentricidad en Y, nos sale que es menos 14.96 toneladas por metro, usando esta fórmula, ¿no?
Ahora haremos el cálculo de las presiones modificadas, ¿no? Que son las Qs. Daremos una modificada a la capacidad admisible neta del suelo que hemos calculado aquí. Entonces, para ello, aquí usaremos la fórmula de peso último entre el área de toda la losa, el momento Y por X entre la inercia en Y, más menos momento en X por Y entre la inercia en X. Entonces aquí le hemos calculado que el peso último entre el área es 11.317, que sería 1286.5 entre el área, que es 113.68. El momento en Y por X entre la inercia en Y, menos 0.0017 nos sale, ¿no? Que es MY entre el IY. El MY que es menos 14.96 entre el IY, que es 1274.7. Entonces, por X sería, ¿no? Y aquí el MX entre el IX sería, el MX nos sale que es 55.3 entre el IX que es 909.8 y multiplicamos por Y, ¿no? Y nos sale de esta manera toda esta operación. Aquí ubicaremos los puntos de cada franja, ¿no? Tenemos aquí franja A, B, C, D, aquí E, G, I. Entonces, haremos para todas las franjas, ¿no? A, B, C, D hasta L. Y aquí será el peso último entre el área. Entonces, como ya hemos calculado, que es 11.317, ¿no? Entonces, para todo caso va a ser igual, ¿no? Ahora calculamos lo que es la distancia del eje medio hasta el eje de cada franja, ¿no? Que se muestran aquí. Entonces esos datos aquí vamos a completar porque está de color amarillo representado, y para ello hacemos de la siguiente manera. Aquí tenemos todo el plano que hemos copiado del Excel. Las distancias, para ello lo que hacemos ubicar es el eje centro neutro, ¿no? El eje neutro, que sería el eje medio, que sería la mitad de 11.6 entre 2 y la mitad de 9.8 entre 2. Entonces esto sería en dirección X y esto sería en dirección Y. Entonces da justo en esta parte. Entonces en función de esta parte haremos las medidas para cada franja. Para esta franja, para aquí y para hartos, ¿no? Entonces en la dirección A tenemos, nosotros primeramente trabajaremos para todo para la dirección X. Entonces nosotros usamos la DIN y haremos la medición en AutoCAD. Primero nos dice en el punto A. El punto A está ubicado en este lado. Entonces como estamos en dirección X, nosotros solamente iremos en dirección horizontales, ¿no? Los ejes. Entonces haremos la medición desde esta zona hasta el A. Y tiene una distancia de 5.80, ¿no? .80. Y aquí, ¿por qué ponemos menos 5.80? Porque imaginemos que estamos en un plano cartesiano. Todas las distancias para este lado son positivos, para este lado son negativos, para este lado positivos y para este lado negativos. Entonces será menos 5.80 porque tiene el otro lado. Ahora será para el eje B, para la franja B. Entonces escribimos DIN y será desde aquí hasta esta zona, que será 2.80 me sale, ¿no? Entonces realmente sería 2.9. Entonces para este lado sería negativo, sería menos 2.9. Para el eje C, franja C. Entonces nosotros desde este punto haremos la medición hasta C, no sé, va a ser todo este lugar, ¿no?
2.50. En este lado sería positivo porque este lado son los positivos. Entonces de esa manera vamos trabajando para cada franja. Ahora pasaremos al eje Y. Para el eje Y de igual manera nos ubicamos en el eje neutro del plano cartesiano y de aquí iremos midiendo, ¿no? Nos dice que de eje Y para el punto A, entonces nos movemos en la dirección puro en Y. Para el punto A sería esta zona, ¿no? Entonces va a ser 4.90. Entonces como está para arriba va a ser positivo. Ahora pasaremos al eje B. Para el eje B va a ser desde el punto medio. B está ubicado aquí, ¿no? Entonces para ese lado sería, sí, va a ser 2.90, ¿no? Lo mismo. Entonces para el eje C va a ser 4.90 porque está aquí. Va a ser la distancia desde esta zona hasta aquí. Y para el eje D también, ¿no? Porque el eje D, todo esto va a representar en el eje Y sería 2.90. Para el eje E está justo en esta parte, ¿no? Entonces la distancia de aquí hasta aquí va a ser 2.45. Entonces como estamos en positivo de ese lado va a ser positivo. Por ejemplo, ahora para el eje K en dirección Y va a ser el punto medio K está aquí solo, ¿no? Sería 4.90. Como está para abajo va a ser menos 4.90. Entonces de esa manera se van completando, ¿no? Las coordenadas en cada franja. Una vez completada la coordenada en el eje X, vamos a multiplicarlo por esta expresión, ¿no? Que va a ser 0.0117. Entonces nosotros, como ya hemos calculado MY entre IY, que es 0.0017, vamos a multiplicar por el X, nos va a salir 0.06804645. Entonces para cada uno de esa manera hacemos la multiplicación. Para el eje Y, de igual manera, ¿no? Aquí tenemos el momento Y por Y entre el X. Entonces aquí haremos la multiplicación de 0.06 por toda esta distancia, ¿no? Y nos sale de esa manera. Aquí hacemos el cálculo de la capacidad de las presiones modificadas, ¿no? Va a estar expresado en unidades de kilogramo por centímetro cuadrado. Entonces esta es la suma de lo que sería peso último entre el área más el momento YX entre Y más el momento Y entre YX. Toda esa suma, pero entre 10, porque vamos a convertir de tonelada a metro a kilogramo por centímetro cuadrado. Y nos sale 1.16 para el punto A, para el punto B, para el punto C y para todos esos respectivamente, como se muestra. Luego hacemos la verificación. Para hacer la verificación, la capacidad neta que hemos calculado aquí, la presión neta, tiene que ser mayor a estas capacidades, ¿no? Entonces aquí hacemos una comparación. Decimos que 1.17 es mayor que 1.16. Sí, ok. Entonces aquí ya me lo da la condición. 1.17 va a ser mayor que 1.16. Entonces todo va a ser ok. Entonces es la verificación. Entonces hoy hemos llegado hasta esa parte. Ahora en la siguiente parte del video continuaremos haciendo los diseños, los cálculos del parte 4, parte 5 y lo que es diseño por franjas, ¿no? Y hasta ahí haremos el diseño para el siguiente video.
Ahora entonces lo dejaremos ahí.